Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo crear una estructura básica de tablas en Access, obviamente, y que sea de un sistema de facturación, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a crear es nuevo archivo de base de datos. Le vamos a colocar, por ejemplo, facturación. Le vamos a crear esta tabla que nos abre por default, la vamos a cerrar. Entonces nos vamos a ir a crear tablas y vamos a hacer unas tablas aquí que sean básicas, les repito, para un sistema de facturación básico, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles más avanzados con un sistema más avanzado de una tienda, sino que lo vamos a hacer como que si fuera una sola tienda, una sola empresa. No vamos a ver multicompañías o otras sucursales, no vamos a ver lotes, producción ni nada de eso, sino que un sistema básico. Entonces la primera tabla que vamos a hacer es la de clientes, por ejemplo. Le vamos a poner un ID del cliente, un nombre, un DNI, por ejemplo. Le vamos a colocar una dirección. Tampoco vamos a ver aquí una tabla con varias direcciones, ¿verdad? Del cliente, no lo vamos a manejar así, sino que una sola dirección. Un teléfono, un celular, un correo, por decirlo así. Vamos a tener aquí una fecha de registro. Podemos también manejar un tipo de cliente. Entonces, si tenemos un tipo de cliente, entonces aquí tenemos que crear una tabla de tipos de clientes. A esta tabla le vamos a definir una clave primaria que será el ID. La vamos a dejar, podemos dejarle autonumérico. Entonces el nombre lo vamos a dejar texto, podemos colocarle 150. El DNI, pues esto va a depender la estructura de cada país, ¿verdad? Entonces aquí puede ser de texto de 12. La dirección la podemos dejar así. El teléfono también, eso depende de cada país. Y si ustedes quieren colocarle algún guión al número, alguna pleca, cosas así, entonces va a tener que ser texto. Si solo van a querer dejar números, entonces se le da número aquí, ¿verdad? Pero yo lo dejo en texto de 9, por ejemplo. Celular también. El correo lo vamos a definir como de 150. La fecha de registro, pues aquí vamos a manejar la fecha hora. Y también vamos a dejarlo le vamos a colocar un formato. Aquí depende del formato que ustedes le quieran dejar, ¿verdad? Puede ser solo la fecha. Entonces en ese caso sería fecha corta. Si quieren dejarlo con fecha y hora, pues entonces se le coloca la fecha general. Lo vamos a dejar en general. El tipo de cliente, como esto va a venir de otra tabla, entonces lo vamos a dejar número. Porque en la otra tabla nosotros vamos a definir este campo como autonumérico, entonces aquí va a tener que ser número. Recuerden que no se puede manejar dos autonuméricos en una misma tabla de Access. Aquí ya tenemos uno, entonces este de aquí como va a ser autonumérico en la otra tabla, entonces aquí lo vamos a dejar como número y Access lo reconoce todo perfectamente, no va a haber ningún problema. Entonces lo guardamos y ahí ya tenemos eso. Entonces aquí lo guardamos, le vamos a colocar, por ejemplo, clientes y vamos a crear esta tablita de acá, que es la tabla de los clientes. Entonces vamos a ver aquí en diseño de tabla, vamos a colocarle un ID, le vamos a poner un nombre. Solamente vamos a manejar estos dos campos, le vamos a colocar el autonumérico y le vamos a colocar aquí de tipo de cliente unos 100 por ejemplo. Y aquí le vamos a colocar tipo de clientes. Y para irlo haciendo, digamos así, que paso a paso, poco a poco, entonces vamos a ir a hacer la relación de estas dos tablas para que no se nos acumule todo, pues. Entonces aquí en herramientas vamos a irnos donde dice relaciones. Estas que ya están por default ahí, pues estas son de Access, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ocultarlas, no queremos que se muestren. Esas son propias del sistema de Access, entonces no queremos que se vayan a mostrar. Aquí en mostrar tabla, vamos a escoger las dos que acabamos de hacer, le damos a agregar. Y aquí es donde vamos a definir la relación de ellas. Entonces, como la tabla que se deriva de esta
es este campo de aquí. Entonces vamos a hacer esa unión. Vamos a agarrar la tabla, digamos, padre, y la vamos a relacionar con la tabla que es de clientes, que es la llave foránea tipo de cliente. Entonces aquí lo que nos pide a continuación es definir la integridad referencial, donde yo voy a crear un video especial solo de este tipo de cosas, pero de momento lo vamos a hacer aquí rápido. Solo vamos a colocar aquí que vamos a exigir integridad referencial y le vamos a dar actualizar en cascada. Le vamos a dar crear, lo guardamos y ahí ya tenemos ese tipo de relación hecha. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es otra tablita. Vamos a irnos a diseño de tabla, vamos a crear la tabla de productos. La tabla de productos o artículos, ¿verdad? Vamos a colocar un ID. Le vamos a decir aquí que nos pida el nombre, una categoría de producto, por ejemplo también un proveedor. Entonces ya con solo esto ya tenemos aquí que vamos a crear dos tablas, ¿verdad? La tabla de categorías y la tabla de proveedor. Le vamos a también colocar por ejemplo el precio, un precio de costo. Tampoco aquí vamos a manejar listas de precios ni vamos a manejar otras tablas ahí de promociones y todo, sino que esto es un sistema básico, ¿verdad? Precio de venta, le vamos a colocar aquí un descuento, le vamos a colocar la cantidad mínima, por ejemplo. Le podemos también colocar el impuesto, podemos decirle ¿qué más? Una fecha en que se registró. Y ahí, ¿verdad? Hay tantas cosas que se le puede poner, pero no vamos a entrar en detalles, eso lo vamos a ver en otros videos más avanzados. Esto es para escuela, ¿verdad? Básico, no es para morirse de un derrame cerebral. Entonces aquí en el ID le vamos a colocar autonumérico, le vamos a poner aquí el texto, le vamos a dar texto de que 150, por ejemplo. La categoría, como viene de otra tabla, le vamos a dejar que número. Obviamente también el proveedor va a ser número. Y el precio, pues aquí ustedes pueden colocarle bien moneda o le pueden colocar número. Le podemos dejar moneda y le podemos colocar aquí 2 decimales, por ejemplo. El precio de venta lo mismo, podemos dejarle moneda de 2 decimales, el descuento igual. La cantidad la podemos dejar numérica. Ahí va a depender si se van a meter productos que tengan onzas y todo ese tipo de cosas, decimales, o se va a manejar solo entero, ¿verdad? Ya lo vamos a dejar ahí en entero. El formato le podemos decir que sea un estándar, y en decimales le podemos dejar así, que solo sean cantidades enteras, ¿verdad? Vamos a dar 0 decimales. Y el impuesto, pues como es numérico, es moneda, lo vamos a dar moneda, 2 decimales. Y la fecha de registro, pues lo vamos a seguir manejando con fecha larga, fecha general. Y ahí ya tenemos esta tablita, entonces la vamos a dar guardar, le vamos a colocar productos. Y a continuación lo que vamos a hacer es las tablas que salen de estos campos. Entonces, ¿qué campos crean tablas aquí? Entonces sería este y la de categoría. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a cerrar esta parte de aquí y vamos a crear esa tablita de categorías. Vamos a ir a diseño, vamos a colocar ID y nombre. Sabemos que es nombre de categoría, entonces aquí le vamos a dar autonumérico. Y también le vamos a dejar aquí nombre, le vamos a dar texto de ¿cuánto? 150 coloquemos. Entonces lo guardamos y le vamos a colocar aquí categorías. Bueno, tenemos que definirle la llave. Le vamos a dar aquí esto. Categorías. Aceptar. Y también vamos a crear la tabla de proveedores. Entonces la tabla de proveedores prácticamente es como una copia de pues, ¿sí o no? Va a tener casi esto mismo, prácticamente esto mismo lo que va a tener.
Entonces podemos darle aquí, como soy Aragán, lo vamos a copiar y pegar. ¿Para qué lo vamos a hacer otra vez? Entonces aquí le vamos a colocar proveedores. Proveedores. Obviamente entonces va a haber que cambiar algunos datos aquí, como por ejemplo todo esto. Si ven, todo esto es lo mismo. Entonces vamos a cambiar tipo de proveedor. Si queremos que tenga, si queremos clasificarlos, pues, ¿me entiende? Puede ser proveedor nacional, puede ser proveedor internacional, qué sé yo, proveedor local. Eso va a ser si ustedes quieren clasificarlos. Entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces como tenemos este campo, vamos a tener que ir a crear ese campo, esa tabla. Entonces vamos a hacer esta, que es prácticamente lo mismo. Le vamos a dar estructura, le vamos a poner aquí tipo de proveedor. Vamos a eliminar esto, le vamos a dar a aceptar, y aquí no vamos a cambiar nada porque ya está. Básicamente es eso. Entonces lo que vamos a hacer es crear las relaciones de eso. Yo había hecho un cambio aquí en esto, por eso la vamos a unir otra vez. Esta no lo hagan, ya esto ya estaba hecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer más chiquito esto porque esto ya van a ver ustedes cómo va a ir creciendo. Entonces vamos a tratar de colocarlos aquí un poquito al lado. Vamos a agregar esas tablas nuevas que acabamos de crear, la de productos, proveedores, tipo de cliente y tipo de proveedor. O tipo de cliente ya estaba. Sería esta aquí, categorías. Entonces le vamos a agregar a esas 4. Y ya la tenemos aquí. Entonces la tabla de productos podemos colocarla aquí en medio. Aquí tenemos categoría de productos. Vamos a hacer más grandecita esta vaina, solo para ver. Entonces la tabla de categoría, el ID va a ir relacionado con categoría. Vamos a exigir integridad y la vamos a actualizar en cascada. Luego tenemos la de proveedores. Entonces esta de proveedores va a venir a donde, aquí, ¿verdad? Entonces tomamos el ID del proveedor y lo llevamos a la tabla de productos sin soltar el mouse, obviamente. Lo soltamos ahí y vamos a nuevamente exigir la integridad y actualizar en cascada. Y por último vamos a crear esta relación de proveedores con el tipo de proveedor acá. Entonces lo que voy a crear es, lo voy a dejar acá abajito para ir teniendo espacio para las nuevas que faltan. Entonces este de aquí va a estar aquí abajo, ¿verdad? Tipo de proveedor. Entonces tomamos el ID y lo llevamos a tipo de proveedor, exigimos y actualizamos y le damos crear. Entonces ahí guardamos y ya tenemos creada esta parte de lo que son clientes, productos, proveedores, categorías, tipos de proveedor, todo eso. Entonces vamos a seguir avanzando con otras tablas para ver cómo nos va quedando todo el diagrama de relaciones y el resultado final de todo. Entonces vamos a continuar. Vamos a crear la tabla donde vamos a llevar el movimiento de todos los productos. Entonces obviamente es una tabla de Cardex, que es lo que vamos a hacer ahorita. Esa tabla de Cardex podemos obviamente ponerle un ID ahí, ¿verdad? Le vamos a colocar la fecha. Vamos a poner también el tipo de transacción que se está haciendo, el número de documento puede ser, ¿verdad? Número de documento, algo, una identificación numérica ahí del tipo de entrada o salida que está haciendo, ¿verdad? Obviamente también vamos a colocar el código del producto, la cantidad que está saliendo ahí, un costo unitario. Recuerden que aquí ya estamos hablando de temas financieros, ¿verdad? Contables. Entonces costo unitario. De hecho no vamos a colocar un módulo contable aquí en este, solo vamos a manejar todo lo que es inventario y facturación. Ya la parte de contabilidad no lo vamos a hacer aquí, sino que en un nuevo video yo voy a colocar ahí cómo es la estructura básica de un sistema contable, ¿verdad? Aquí va a ir el costo total. Aquí puede haber un campo que diga observaciones.
¿Qué más? Aquí pueden haber cualquier cantidad de cosas extra, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer básico, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces en ID lo vamos a colocar autonumérico. La fecha pues la vamos a dejar con fecha hora. Obviamente aquí pueden ustedes dejar o pueden dejar el fecha corta. Lo vamos a dar aquí. La transacción obviamente va a ser numérico. Vamos a quitar estas notificaciones de aquí. Asistente, ahí lo vamos a ver. Y entonces también vamos a dejar porque viene de otra tabla, ¿verdad? Una tabla donde vamos a manejar las transacciones del Cardex o transacciones de inventario. El número lo podemos dejar numérico, digo texto, porque en este caso pueden haber guiones y toda esa vaina, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar aquí de cuánto, unos 30. El código del producto, que obviamente viene de acá. Recuerden que este es el autonumérico, entonces acá, ¿qué va a ser? Número. La cantidad la vamos a manejar con números enteros, dijimos. Formato le vamos a dar estándar. Y aquí de 0. El costo unitario puede ser moneda. Con 2. Lo mismo moneda. Vamos a dejar de 2. Le podemos dejar un campo memo, o en el caso de que tengan una versión reciente de Access, entonces pueden dejarle texto largo, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí la llave primaria y ahí ya tenemos esto. Le podemos poner Cardex. Entonces, de tabla nueva que vamos a crear a partir de estos campos, ¿cuál sería? Ya la tenemos, la tabla producto. Pero sí tenemos que tener el tipo de transacción. Y recuerden que en un sistema de inventario pues hay transacciones de entrada y hay transacciones de salida, entonces las vamos a definir acá. Entonces vamos a crear esa tabla que nos diga, por ejemplo, el ID, el nombre, y le vamos a poner aquí un signo. Este signo nos va, bueno, aquí no vamos a hacer un sistema de facturación, solo es la estructura, pero este signo es para que después, a posterior, nos puedan a nosotros como programador asignarle directamente acá en la tabla Cardex que si el signo es aquí positivo, entonces se refiere a una transacción de entrada, por lo tanto la cantidad aquí va a ser positiva. Pero si este signo de acá es negativo, entonces estamos diciéndole al sistema que es una transacción de salida, entonces por ende el campo cantidad aquí y el costo total acá va a ser ¿qué? Negativo, obviamente. Entonces aquí le vamos a dar llave primaria, le vamos a dar autonumérico. Aquí lo podemos dejar también como texto, para que no hagamos todo así, pues le vamos a dejar de 5, para que vean que también esto también funciona así, con una parte texto acá, y vamos a irlo a relacionar allá también. Entonces aquí lo vamos a colocar de 150 y el signo le vamos a dar texto de 1, porque o solo va a ser más o solo va a ser menos, ¿verdad? Lo guardamos, le ponemos aquí transacciones Cardex, y como yo aquí le acabo de colocar texto a la llave primaria, texto de cuánto, de 5, entonces yo tengo que ir a colocarle acá también exactamente lo mismo. Entonces en transacción la vamos a cambiar texto de 5, si no, no nos va a permitir hacer la relación. Entonces con estos datos podemos ir aquí a ir avanzando con las relaciones que vamos a crear aquí. Vamos a mostrar aquí la tabla de Cardex y la de transacciones Cardex. Entonces esta de Cardex nos va a pedir un código de producto que viene de aquí, lo vamos a relacionar de esta forma. Hacemos lo mismo, y la tabla de transacciones pues nos la pide también desde acá, y listo, así de sencillo. Pues lo guardamos y ya tenemos esa parte hecha ahí. Entonces ahora lo que vamos a crear es una tabla, por ejemplo lo de las compras.
cuando una transacción es más importante, digamos, no es lo mismo una compra de productos que una salida por vencimiento. Entonces, cuando es así algo más de grueso calibre, de más importancia, entonces lo que tenemos que hacer es manejarlo aparte, que en tablas apartes. Entonces eso ¿quién lo dice? Pues la lógica y la experiencia. Entonces vamos a crear una tabla de compras aquí, que es cuando nosotros compremos, la empresa compra los productos. Esta va a tener un número de compra, obviamente, va a tener una fecha de compra, va a tener a un proveedor que se le compró, también va a tener el tipo de compra, si es contado o crédito, por decir algo. Y también va a tener que, obviamente, todo el detalle de esta es digamos la tabla encabezado, porque esto se tiene que manejar así, encabezado detalle. Entonces este es el encabezado de la compra. Entonces también tiene que tener algo que diga observaciones, y al final los totales que vamos a colocar aquí son el total de la sumatoria de la otra tabla de detalle, ¿verdad? Entonces aquí va a haber un total de la compra. Si van a manejar por ejemplo el impuesto total, si se va a manejar así, ¿verdad? Un descuento total. De hecho este lo podemos colocar aquí abajito porque es el final, pues. Hasta ahí lo podemos manejar. Entonces lo vamos a dejar de 30. El número, la fecha la vamos a dejar fecha hora. Perdón, fecha hora. Aquí podemos colocarle solo lo que es la fecha corta, pues lo que interesa. El proveedor, como ya lo tenemos acá, y el tipo de datos de aquí es autonumérico, entonces le vamos a dejar como número. Tipo de compra le vamos a dejarle número porque vamos a crear una tablita ahí de tipos. O podemos dejarlo así también, porque ahí solo va a ser o contado o crédito, ¿verdad? O si queremos dejarlo a tantos días, a 30 días, 60 días, 90 días, entonces podemos colocar varios ahí. Entonces sí podemos crear una tabla de esto. Eso ya queda a criterio, ¿verdad? Observaciones vamos a dejar así. El impuesto, pues esto va a ser moneda. También esto va a ser moneda. Todo esto es moneda. Moneda. Le vamos a definir este como llave primaria. Lo guardamos y le vamos a colocar compras maestro. Lo vamos a dejar ahí abierto y ahora vamos a crear la del detalle. Entonces, diseño de tabla. Como ya tenemos aquí este campo número, tiene que ser la unión con la tabla de detalle, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a crear entonces número. Y ahora lo que vamos a colocar es el código del producto o el ítem, ¿verdad? La cantidad que se está comprando, a qué precio de costo se está comprando, si lleva un impuesto, si lleva un descuento, y el total lineal, que solo es el total de ese ítem, de ese código de producto. Y vamos a definir entonces aquí el número es texto de 30, entonces aquí le vamos a colocar texto de 30. El código del producto es desde acá, entonces es ID numérico, autonumérico. Entonces aquí va a ser número. La cantidad lo vamos a dar número, estamos manejando enteros, dijimos, y el formato estándar puede ser. Vamos a dar 0. Precio de costo, obviamente todos estos de acá son moneda. Vamos a colocar 2 aquí, moneda. Moneda. Entonces aquí es donde le vamos a echar salsa a los tacos, un poquito, ¿verdad? Entonces como esto es una maestro detalle, está la tabla de detalle. Entonces aquí lo nuevo, lo diferente es que estos dos tenemos que agarrarlos así con el mouse y le damos clave principal. Entonces aquí lo que tenemos es que se nos conforma una llave compuesta. Una llave compuesta porque no solo podemos dejar este como llave primaria, porque entonces nos va a tirar un error ahí.
¿verdad? De duplicación. Entonces aquí en esta tabla, en este caso, tiene que ser identificador único los dos primeros campos, el número de la compra y qué producto está llevando, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tenemos. Lo vamos a guardar. Entonces este es compras, ¿qué? Este es compras detalle. Y ya tenemos esos dos. Vamos a irlos a relacionar. Vamos a agregar esas dos tablas, compras, maestro y detalle. Entonces lo primero que vamos a hacer es relacionarlas entre ellas dos. Y aquí van a ver otra cosa especial. Entonces el campo que las va a unir es el campo número. Y obviamente aquí vamos a darle eliminar en cascada, porque cuando nosotros eliminemos algo de la tabla maestro, obviamente es obvio que vamos a querer que se elimine de acá. Entonces eso es impajaritable, sí o sí. Aquí no hay que inventar, compadre. Aquí si me dejan esto así, tienen 0. Están fritos. Entonces en maestros detalle hay que dejar esto así, sí o sí. Le vamos a dar crear, lo guardamos. Entonces ahí ya está. Pero también la tabla de compras detalle va a tener una relación que es el producto. Y lo relacionamos acá. Obviamente esto solo va a llegar hasta actualizar. Lo guardamos. Y también la tabla maestro ocupa que el proveedor. Entonces el proveedor lo tenemos acá arriba. ID de proveedor lo vamos a llevar a donde? A proveedor. Creamos y ya. Ahí lo tenemos. Entonces ahora lo que hay que ir a crear es este tipo de compra. Entonces lo vamos a ir a hacer ahorita. Pero como ya tenemos muchas parecidas aquí, entonces por ejemplo tipo de cliente, control C, control B, estructura, y aquí le colocamos tipo de compra, y a esta pues aquí no hay que hacerle nada, ya la tenemos. La agregamos aquí, mostrar tabla, entonces tipo de compra, y esta simple y sencillamente la relacionamos con ¿cuál? Compras maestro. Actualizar, le damos crear y ahí ya la tenemos. Entonces ahora le vamos a ver qué más. Vamos a hacer una tabla de transacciones de entrada y salida. Entonces vamos a hacer lo mismo con cómo se llama, maestro detalle, lo podemos hacer. Y también vamos a crear las tablas de facturación. La tabla de facturación es exactamente esto mismo, prácticamente, ¿verdad? En un sistema básico, ¿verdad? Entonces ya le vamos a ir dando forma a eso. Entonces vamos a hacer la tabla de vamos a hacer las tablas de facturación. Vamos a crear aquí, por ejemplo, el número de factura. Vamos a poner así, número de factura, la fecha de la venta, el cliente al que se le está vendiendo, el tipo de venta, si es contado o crédito. Tenemos también aquí, este es el encabezado o el maestro, ¿verdad? Entonces vamos a colocar por ejemplo, impuesto total, descuento total y el total general, ¿verdad? O el total de la venta, pues. Podemos colocar aquí observaciones. El número de factura lo podemos dejar así. Obviamente esta es fecha. El cliente es número porque lo tomamos de aquí. Tipo de venta, podemos colocar este tipo de como lo habíamos dejado autonumérico, lo vamos a dejar autonumérico también. Impuesto, pues son moneda. Y este lo vamos a dejar así. Entonces ya lo tenemos. Entonces vamos a tener facturación, maestro, y vamos a crear vamos a tomar este de compras detalle, que es la misma vaina prácticamente.
y le vamos a poner aquí que facturación, detalle, estructura. Entonces lo vamos a abrir. Si ustedes ven es exactamente lo mismo. Entonces, aquí el número de la, lo vamos a dejar así para que no nos perdamos, aunque el nombre no importa. Y aquí lo tenemos, no tiene que llamarse igual, pero lo vamos a dejar así para ubicarnos pues. Entonces texto de 30. Entonces aquí texto de 30, el código, la cantidad, precio de, bueno, aquí sería que precio de venta, ¿cierto? El impuesto, el total lineal, ahí ya lo tenemos. Entonces solo tenemos que ir a relacionarlos allá. Vamos a quitarnos un poco aquí porque es algo muy cabezón ahí. No estorbe, compadre. Es que esto ya está creciendo. Entonces la vamos a poner aquí en mostrar tabla. Entonces maestro, facturación detalle, facturación maestro. Ahí ya las agregamos. Vamos a relacionarlas entre ellas por acá. Esto es lo malo de Access, que no puede crear, no podemos crear un diagrama de relaciones así por separado o crear varios, sino que es uno solo. En SQL Server sí nos permite crear varios. No tenemos esta acumulación aquí tan espantosa, pero bueno, esa es una de las deficiencias de Access, ¿verdad? Que tampoco es trascendental, pues eso solo es para vainas de presentación nada más. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, exactamente lo que hicimos en compras. Le vamos a dar este también, crear, ya lo tenemos. Y el cliente lo vamos a agarrar de la tabla clientes. Entonces aquí viene, lo metemos aquí. Ahí está creado. El tipo de venta pues lo traemos de aquí, de tipo de compra. Aquí yo lo pude haber dejado solo tipos, ¿verdad? De hecho, si quieren cambiémosle el nombre pues. Vamos a irle a cambiar el nombre a eso, porque también se va a usar allá pues, ¿me entiende? Tipos, dejémosle solo tipos, hombre, no nos vamos a perder por eso. Entonces, como ahí le cambiamos el nombre, mire, esta no la va a ocupar, esta sí la va a ocupar. Entonces, como le cambiamos el nombre, vamos a tener que agarrarla otra vez y ahí ya la tenemos. Y en facturación maestro, este que es tipo de venta, agarrémoslo también de ahí, tipo de venta. ¿Creen que nos va a tirar un error, sí o no? Entonces ahí nos tira un error, ¿verdad? Entonces si vemos la definición, aquí el tipo de venta es, yo lo dejé autonumérico, entonces esto tiene que ser que número. Obviamente ahí va a tirar el error. Entonces, y este de aquí, ¿qué es? Este de aquí es autonumérico, entonces ahí ya no hay problema. Entonces le vamos a venir aquí, tipo de venta. ¿O creen que hay otro tipo de error ahí? No va a haber ningún tipo de error. Entonces ahí ya lo tenemos. Miren cómo va configurándose este tipo de relaciones. Entonces en esta tabla de aquí ya no tenemos que agarrar ningún campo de otra tabla, pero sí en la de detalle tenemos que ir a agarrar ¿cuál? El código del producto, que viene de la tabla que productos. Entonces venimos acá y ahí ya lo tenemos listo. Entonces ya tenemos lo de facturación ahí. Entonces ahí lo que nos falta es agregar una tablita donde podamos sacar productos, ¿verdad? Ya sea sacarlos por fecha de vencimiento que ya caducaron, por mal estado, porque un proveedor lo devolvió, entonces bueno, esa ya es entrada, o porque un cliente lo devolvió. También hay una salida por ajuste de inventario. También tenemos un inventario inicial. Tenemos también que crear una transacción de entradas. Por ejemplo, entró porque nos donaron, entró porque un cliente lo devolvió, entró por qué puede entrar también una donación, ya la dijimos. Bueno, tantas cosas que pueden ocurrir ahí. Entonces vamos a crear una tabla y ahí vamos a definir si la queremos maestro detalle o solo la queremos por ítem, ¿verdad? Por un solo. Eso ya queda a criterio. Yo lo voy a dejar como ya tenemos aquí varios maestro detalle. Para fines didácticos ya tienen cómo crear una tabla maestro detalle. Lo tenemos aquí en facturación.
y también lo tenemos en compras. Entonces yo voy a hacer no la voy a dejar maestro detalle, solo para fines didácticos, pues la voy a dejar así nomás, y le voy a llamar, le voy a colocar un ID, le voy a decir también la fecha, en qué fecha se está dando esa transacción, el tipo de transacción que se está dando, el número. Y si ustedes ven esto que estoy haciendo acá, ya lo tengo yo en el Cardix. Es que es básicamente lo mismo. Entonces no tendría sentido crear una tabla aparte para que manejemos ese otro tipo de transacciones, sino que desde acá ustedes quieren darle una entrada porque nos devolvió un cliente el producto, entonces se hace directamente con un formulario aquí, ¿verdad? En el aplicativo que tengamos, en Access o en donde Judas sea, en C-Chart, donde sea, pues. Obviamente nosotros trabajamos directamente todo en Access, entonces desde un formulario vamos a crear ese registro, pues. Y ya tenemos esta tabla es la que nos va a manejar todas las entradas y salidas. Ahora, en esta transacción de acá, cuando sea una compra, yo, como les repito, yo lo hice aparte. Por ejemplo, aquí yo lo tengo aparte. Y al final, esta compra que va acá, va a entrar también a esta tabla. Lo mismo va a ocurrir con la factura. La factura que nosotros guardemos aquí, también va a venir aquí, a esta tabla. Entonces, ¿por qué lo sacamos aparte? Porque estos son módulos muy importantes, muy grandes. O sea, tiene que manejarse esto de manera así, de separarlos, pues. Tiene que tener otro tratamiento más especializado aparte, para que después esto supla aquí, ¿verdad? Alimente a esta tabla, que al final esta es la tabla repositorio de todo, pues. Aquí va a entrar todo tipo de transacción, y en cantidad, aquí van a entrar negativos o positivos, pues. Entonces así se maneja esta vaina. Aquí en facturación maestro, yo puedo colocarle también el vendedor, y lo dejamos aquí como número para saber quién atendió, ¿verdad? Y si agregué un vendedor ahí, entonces yo tengo que crear una tabla de vendedores acá. Voy a agregar la de clientes, que es casi lo mismo. Vendedor. Obviamente le puedo dejar estos datos generales. Le voy a quitar esto de acá, que esto no me interesa. Y estos otros datos generales son normales en esto, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces venimos a las herramientas, relaciones, y al maestro de facturación yo vengo y le agrego esa tabla de vendedores acá, para saber quién fue. Entonces me vengo al final y lo tengo ahí, y actualizar. Entonces ahí ya lo tenemos. Y entonces básicamente esto es un modelo de estructura entidad-relación de un sistema de facturación. Obviamente, antes de que me digan, lo vengo repitiendo como 20 veces ya, es básico, muy básico. Si aquí tenemos, a partir de este modelo, nosotros podemos ir agregándole otras vainas, ¿verdad? Por ejemplo, viene la empresa y crea una nueva sucursal. Entonces ya tendría que crear una tabla de sucursales. Entonces a la factura en el maestro ya tendría que ponerle el campo tienda o sucursal. Lo mismo tendría que hacer en compras y también en Cardes. Entonces ahí se va volviendo el sistema más robusto, más grande. Y después viene la empresa y dice, bueno, vamos a crear una línea de producción de un producto. Vamos a vender productos de proveedores normales, ¿verdad? Compra y venta. Pero uno de esos productos vamos a crearlo nosotros. Entonces ya viene la parte de producción. Entonces ahí hay que crear otras tablas, la de maestro de producción, detalle de producción y otras vainas ahí, ¿verdad? Luego viene la empresa y dice, no, vamos a empezar a manejar lotes porque vamos a vender con código de barra. Entonces, entonces aquí la vaina ya hay que poner el número de lote, una tabla de lotes y todo eso, ¿verdad? Los números de serie y toda esa vaina. Entonces así se va haciendo grande el sistema. Entonces esto va a quedar sumamente chiquito, ¿verdad? Ajá, y después viene la empresa y dice, bueno, vamos a incorporar el módulo contable. Entonces ya el módulo contable ya tiene otra cantidad de tablas. Y ya hay que manejar la tabla de otros ingresos, ya hay que manejar gastos, ya hay que manejar planilla, hay que manejar un montón de vainas, ¿verdad? Obviamente eso lo vamos a ir viendo poco a poco.
en el canal yo voy a ir incorporando todo eso porque yo he hecho sistemas de todo eso, entonces para mí ese no es problema. Entonces ya son 23 años en esto y he hecho sistemas de todo tipo y de todo tamaño, entonces yo lo voy a ir planteando acá para que vayamos teniendo una noción y para que Microsoft no nos cierre Access, ¿verdad? No lo descontinúe. Para que miren estos menes que esta vaina se usa bastante, pues. Bueno, amigos, amigas, compañeros, entonces ojalá les haya gustado el video. Esto, como les repito, básico, modelo de facturación, de la estructura de tablas de un sistema de facturación básico, y vamos a ir haciendo otros de otros sistemas, ¿verdad? Y vamos a ir incorporando otras vainas ahí. Entonces hasta un siguiente video.